Eje temático 1, módulo del manejo del dolor orofacial. Para empezar, la algología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar el dolor. ¿Y qué es el dolor? El dolor se describe como una experiencia sensorial y emocional que es desagradable. Nuestro cuerpo lo utiliza como una señal de alarma para proteger a nuestro organismo y posibilitar la supervivencia. Existe una clasificación temporal del dolor que se basa en la presencia y en el tiempo del dolor. Este puede ser dolor agudo o dolor crónico, y también se puede dividir en un dolor nociceptivo, que se clasifica en somático y visceral. El somático se da en dolor de piel o dolor de huesos, y el visceral es en órganos internos. Eh, el somático usualmente es localizado y el visceral es un dolor difuso sordo. También existe un dolor neuropático y un dolor psicógeno. El dolor se atribuía a causas místico-religiosas. Por ejemplo, en la Biblia hebrea lo relacionaban como un castigo o un pecado. Los egipcios consideraban el dolor que era una entrada de espíritus de la muerte y se expulsaban por vómito, orina, estornudo y sudor. En China, en los años 1800 a.C., era el desequilibrio del yin y el yang. Los griegos pensaban que el cerebro era el centro de las emociones, las sensaciones, y encontraron los nervios sensitivos y motores del dolor. Leonardo da Vinci relacionó la sensibilidad con la transmisión por los nervios. Descartes es el primero en hacer un planteamiento racional del dolor. En 1803 se aisló la morfina del opio, y después de 44 años se daría la aspirina. En 1932 se relaciona con un impulso nervioso como causa del dolor. Se relacionaron el tamaño de las fibras nerviosas y tipo de señales de dolor. En 1808, Bichat divide el sistema nervioso en procesos inconscientes y voluntarios. En 1990 se intentan neutralizar las vías del dolor por agentes neurotóxicos. Y de ser un síntoma, pasó a ser una enfermedad. En la Segunda Guerra Mundial se estudió el dolor crónico y surgió la algiología. En 1965, Melzack desarrolló la teoría del control de puerta. La clasificación del dolor puede ser temporal agudo. Esta provoca una lesión a tejidos. Esta lesión altera la respuesta a los nociceptores y su duración es un lapso limitado. Existe también el dolor crónico. Este es un dolor que varía entre los 3 y 6 meses. Es un dolor moderado y pues es más difícil de tratar. El dolor recurrente consiste en crisis dolorosas que pueden ser episódicas o intermitentes, y la crisis dura muy poco. Una incidental, esta tiene que ser en circunstancias muy específicas, es transitorio y predecible. Aparece una respuesta a un estímulo, voluntario o involuntario. Este puede ser un movimiento o tos. Deriva por los mecanismos y estructuras que producen dolor. El dolor nociceptivo, este se va a producir cuando hay una estimulación de receptores sensitivos y son conocidos como nociceptores, y se clasifica como somático y visceral. Y bueno, la clasificación según la intensidad del dolor, va a haber una clasificación visual que se llama EVA y se debe dar una escala del 0 al 10. La nocicepción es un proceso fisiológico de las vías neurales para estímulos con capacidad de daño tisular. Esta se lleva a cabo a través de las terminaciones libres aferentes primarios, llamados nociceptores. Este receptor puede ser activado por un estímulo tómico, mecánico o químico, y una vez activada, esta da la transducción y conducción. Teoría del dolor. En 1965, la teoría de la compuerta, esta afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso. Estas evitan una sensación dolorosa
y ya no viaja al sistema nervioso central. La teoría del patrón periférico, esta considera que el dolor está provocado por el exceso de estimulación periférica. Esta es la que produce un patrón de impulsos nerviosos que se interpretan como dolor. El dolor es un proceso dinámico y cambiante. Este tiene una finalidad de proteger. Cuando el dolor evoluciona, se puede convertir en un síntoma de la enfermedad. El dolor nociceptivo es el que aparece como una consecuencia de un daño tisular directo. Fisiopatología del dolor. Sensibilización. Existe una disminución de los umbrales de activación de los nociceptores. Estas están localizadas en el asta dorsal de la médula espinal. La alodina es un dolor a estímulos que en condiciones normales no son dolorosos. La hiperalgesia es una respuesta muy dolorosa a un estímulo que apenas rebasa el umbral. La hiperpatía es un dolor a un estímulo que es repetido por debajo del umbral donde se da este fenómeno. Hay químicos que van a alterar el umbral de los nociceptores, que es el potasio, las prostaglandinas, la sustancia P, los focos ectópicos y parches de desmielinización. Estas consisten en la presencia de sitios anormales de activación espontánea. Estos están a lo largo de una fibra nerviosa. Lo usual es por parches de desmielinización. Estos están frecuentes en la diabetes mellitus, causando una neuropatía diabética. La desfermentación, este es un proceso patológico donde existe una pérdida de aferencias al sistema nervioso central. Este incrementa la hiperactividad de las neuronas del asta dorsal. Se dan descargas continuas e intensas sin una presencia de un estímulo. Nocicepción. Este es un proceso fisiológico de la activación de las vías neurales por un estímulo con la capacidad del daño tisular. Este se lleva a cabo a través de las terminaciones libres aferentes primarias, que son conocidos como los nociceptores. Estos actúan a través de un estímulo térmico, mecánico o químico que despolariza la membrana de los nociceptores. Ya una vez activada la fibra, el estímulo se somete a procesos. La transducción esta se relaciona más con el cambio de la energía a otra. Conducción. Esta consiste que el nervio envíe la información hasta el sistema nervioso central. Esta se somete a un proceso de selección, modulación y respuesta. El procesamiento. El cerebro procesa el mensaje con ayuda de la memoria y el cerebelo. La modulación, el sistema nervioso central puede mandar mensajes al sistema periférico. La evaluación del dolor. Este es un proceso complejo ya que los intentos de convertir al dolor en una escala variable, objetiva y medible no resulta para nada sencillo. El dolor es muy difícil verbalizar. Existen varios métodos para la evaluación del dolor, que serían las evaluaciones verbales y las escalas. Por ejemplo, está la escala de Kelle, la escala de Melzack, la escala numérica, la escala analógica o visual EVA, la escala de grises, la escala de expresión facial, la escala de Anderson, escalas multidimensionales y el cuestionario de dolor McGill. Está el test Karnos, que este valora la vida global del paciente y se clasifica en categorías A, B y C. La A es paciente con las actividades normales, la B es un paciente con una asistencia limitada y la C es un paciente que no puede cuadrar de sí mismo. El cortisol es una hormona que se libera por el estrés. Esta incrementa la glucemia y suprime el sistema inmune. Este se libera en la corteza suprarrenal y estimula la secreción gástrica. También inhibe la insulina y es antidiurética. Están las estrategias de afrontamiento al dolor que son activas y pasivas. Y también está el círculo vicioso del dolor. Este es una resistencia física, cansancio, dolor crónico, inactividad, aislamiento social, ansiedad y depresión, y se vuelve el ciclo. Semiología del dolor.
Esto se le conoce como alicia. A, antigüedad, cuándo le inició. L, localización, en qué lugar. Y irradiación, si se dispara hacia otro lugar. Las características, ya sea el tipo, quemante, punzante, opresivo, entre otros. La intensidad del 1 al 10, si es atenuante o agravante. Y aparte se le agrega la frecuencia, la duración y la asociación a otros síntomas. ¿Qué es la despolarización? Bueno, la despolarización es la disminución del valor del potencial de membrana en una célula. El potencial es la diferencia entre dos magnitudes. El potencial negativo se genera por la bomba sodio-potasio. Este extrae de una forma activa 3 iones sodio del interior hacia el exterior y también introduce 2 iones potasio y consume 1 de ATP. Intervienen canales potasio que estos abren en la fase 2 repolarización. El resultado va a ser que el exterior de la célula será más rico en sodio y cloro y hay más potasio en el interior. El potencial va a viajar en la membrana celular. El canal anterior, que está abierto, va a entrar en un estado refractario donde, aun con el estímulo de su propia despolarización, no se va a abrir. Esto va a permitir que la señal viaje en una sola dirección. Los potenciales de acción se van a propagar más rápido en los axones de mayor diámetro. La conducción saltatoria. Este es un proceso por el que los potenciales de acción parecen saltar a lo largo del axón, de una zona no aislada a otro. Este sistema se va a incrementar la velocidad de conducción sin tener que aumentar el diámetro de la acción. También la membrana celular estará hecha por fosfolípidos, es altamente hidrofóbico y es sin carga. Esto va a impedir que los axones cargados la atraviesen, por lo que se va a necesitar más canales. Para el proceso de información del sistema nervioso central, el cuerpo va a utilizar aferencias sensitivas primarias somatosensibles. El sistema nervioso central va a generar respuestas aferentes, reflejos motores, bioquímicos, neuroendocrinas y conductuales. La nocicepción. Las respuestas se van a generar cuando se detecta una situación potencialmente nociva. Este va a tener 4 fases. La primera es la transducción, que este es el estímulo nociceptivo y se va a convertir en el potencial de acción. La segunda es la transmisión, esta es la propagación del potencial de acción del receptor hacia la médula espinal. El tercero es el procesamiento. A nivel cortical la transmisión se convierte en dolor. El cuarto es la modulación. Esta va a ser una respuesta elaborada por el sistema nervioso que va a permitir una amplificación o la disminución de la señal. ¿Qué es un nociceptor? Van a ser células nerviosas que estarán especializadas en la transducción del estímulo nocivo. Estas van a ser células pseudounipolares. Las fibras nociceptivas alfa mielinizadas delta. Estos van a codificar el primer dolor y identificarán la localización, la duración, la intensidad del estímulo y son anchos mielinizados. El dolor agudo va a codificar el segundo dolor, la transmisión será más lenta y difusa. Los polimodales van a responder a una temperatura de presión, químico y son pequeños. Dolor crónico y lento. Los nociceptores silientes, estos solamente van a responder cuando han sido sensibilizados por la inflamación. La sensibilización periférica, estos van a implicar una reducción del umbral de descarga del nociceptor. Este cambio se puede dar por una respuesta al daño tisular, la activación de mastocitos, linfocitos, plaquetas, y esto se va a denominar como una sopa inflamatoria. Esta sopa va a aumentar los canales de sodio en el nociceptor y la sopa inflamatoria va a promover el cierre de los canales de potasio. El dolor espontáneo este se va a producir por una descarga ectópica del propio nociceptor dañado. La sensibilización central y los impulsos nociceptivos son de gran intensidad o de mucho tiempo. Estos pueden producir cambios en las neuronas
de la asta posterior y van a facilitar la transmisión del impulso nervioso nociceptivo. También está relacionado con la persistencia del dolor en ausencia del estímulo nociceptivo. Está relacionado con el dolor crónico. El sistema aferente primario, este es el encargado de codificar y traducir los cambios en el medio externo o interno para comunicarlos al sistema nervioso central. El sistema somatosensorial, este va a informar de los cambios del medio externo, como por ejemplo la temperatura, la presión, la posición, el daño o el pH. Estas señales van a alcanzar diferentes niveles en el sistema nervioso central para poder generar unas respuestas reflejo medular y encefálicas para producir respuestas eferentes conductuales y emotivas. Esta respuesta diferente va a permitir la adaptación del individuo. Los nociceptores tienen un alto umbral de la estimulación. Estos van a codificar varios estímulos y se diferencian estímulo inocuo y nocivo y carecen de una actividad espontánea. Existen los nociceptores mecánicos, térmicos, polimodales y silentes. El dolor visceral es difuso, este es mal localizado y referido. Este no se va a sentir el dolor donde se está actuando. Es producido por una distensión de órganos. Este dolor está vinculado a sistemas simpáticos y parasimpáticos. Los sistemas reguladores descendentes, una vez que fue procesada la sensación nociceptiva del sistema nervioso central, estructuras corticales, límbicas y tronco del encéfalo ponen reflejos, conductas adaptativas que permiten regular la intensidad de la entrada del estímulo nociceptivo a nivel espinal. Las zonas reguladoras se originan en la corteza, amígdala y hipotálamo. Estos núcleos van a enviar proyecciones del tronco y la médula y así alcanzan las neuronas de la primera sinapsis del sistema aferente. La sustancia gris está situada en el mesencéfalo y su activación inhibe la percepción del dolor y se activa por morfinas. La lesión de un tronco nervioso da lugar a un dolor neuropático persistente y es difícil de tratar. Esta lesión interrumpe la transmisión de potenciales de acción, tránsito de proteínas, neuroproteínas, etc. Estas también se van a acumular en el externo de la acción lesionada y puede causar una actividad ectópica y la membrana se hace inestable. En los ganglios, aparte de encontrarse los cuerpos de las neuronas nociceptivas, también hay otras neuronas. Si las señales nociceptivas son frecuentes y altas, estas pueden producir un exceso de potasio, que van a estimular a las neuronas adyacentes, despolarizándolas y puede contagiar zonas sin origen del dolor y se activan las neuronas nociceptivas sensoriales. El dolor referido, un ejemplo clásico de víscera cardíaca que proyecta su dolor en territorio somático del vaso izquierdo. La convergencia somatovisceral, esta es una zona somática con lesión, ya sea en el músculo o en la piel. Convergencia viscerosomática. Una víscera inflamada también puede producir un dolor somático, así inflamación en el hígado y puede generar dolor en zonas musculares, por ejemplo en el diafragma o en el abdomen. Sistemas ascendentes. Cuando el estímulo nociceptivo alcanza los centros supraespinales, ya sea el tronco o el encéfalo, los mensajes llegan a un sistema neoespinotalámico. Este se va a encargar de codificar la localización, la duración, la intensidad del estímulo y el sistema paleoespinotalámico, que regulará aspectos motivacionales, emocionales y conductos del dolor. Las proyecciones supraespinales se originan en el asta posterior. Estas se van a dirigir a centros homeostáticos del tronco del encéfalo, tálamo, corteza motora, límbico, corteza. Se produce el proceso de integración final y se elabora la respuesta eferente. La neuroquímica a nivel local periférico existen sustancias liberadas por daño celular que van a modificar a los receptores. Estos principales neurotransmisores excitadores son los aminoácidos, glutamato y aspartato. De cada uno hay 4 receptores, de mayor importancia el receptor NMDA, bloqueados por magnesio, se activa por estímulos intensos y prolongados ligado al calcio. AMPA, relacionado a canales de sodio, conducciones sinápticos kainato rápidas. Los sistemas descendentes van a tener la finalidad de regular el paso de la inflamación nociceptiva. Esta llegará al sistema nervioso central y este es el proceso llamado modulación.
Este alterará la actividad neuronal a lo largo de las vías de neurotransmisión dolorosa. La modulación se da en diversos centros del sistema nervioso central por medio de sustancias analgésicas. Estos van a ser conocidas como un sistema opioide endógeno como endorfinas, encefalinas, dimorfinas y somatostatina. Sus receptores se van a nombrar mu, teta y kappa, asociados al AMPC. Hay sistemas inhibidores del noradrenérgico y sistema serotonérgico. La noradrenalina, este es un transmisor inhibidor descendente y tiene receptor alfa y beta con subtipos. Este receptor adrenérgico alfa-2 se encuentra en las astas dorsales de la médula espinal. Tiene un papel inhibidor en el procesamiento de la información sensorial. La serotonina, este es un neurotransmisor inhibidor descendente y va a provenir de los núcleos del REF medio en el mesencéfalo. La acetilcolina, este es un neurotransmisor media de la antinocicepción en las astas dorsales de la médula espinal. Los nervios nociceptores aferentes son aquellos que van a llevar la señal dolorosa al cerebro y van a comprender dos tipos de fibras. A, mielinizada delta, ancha y rápida, este va a llevar mensajes rápidos de dolor intenso rápido. Las fibras C no mielinizadas, estas van a ser lentas, pequeñas y van a llevar el dolor crónico palpitante duradero, ardoso, urente y el dolor lento. Las fibras AB son de gran diámetro, no nociceptivas y no transmiten dolor. Estos van a inhibir a las fibras A y C. Las fibras no nociceptivas van a inhibir el procesamiento del sistema nervioso periférico del dolor. Esto es cerrando la puerta a la transmisión del estímulo y este se va a dar por el efecto contrario abriendo la puerta del dolor. El cerebro determina que estímulo es beneficioso, ignora con el tiempo. La materia gris del tercer ventrículo y acueducto cerebral va a producir analgesia. Las vías descendentes activadas por estas zonas pueden producir opioides que inhiben la transmisión. Las fibras alfa, delta y C conducen la información nociceptiva hacia la asta dorsal de la médula espinal, donde dichas fibras van a agruparse y van a ingresar a las láminas del asta dorsal. En la lámina 1, marginal, lámina 2, sustancia gelatinosa y lámina 5, rango dinámico amplio. Los mensajes nociceptivos van a continuar su camino por la vía ascendente. Los diferentes fascículos van a enviar unas sinapsis estructurales cerebrales. Hay múltiples relevos que determinan máticos psicoafectivos y esto va a ser la percepción del dolor. El dolor referido es el dolor que se percibe en una localización diferente del sitio del estímulo. Se cree que se va a producir por la convergencia de impulsos aferentes de distintas áreas sobre una misma neurona. Hay zonas de la médula espinal llamados metámera y mielómero. Estas son áreas que van a converger varios dermatomas y miotomas. Así el cerebro puede confundir de qué nervio proviene la sensación dolorosa. El dolor referido es aquel que se percibe en una zona inervada por un nervio distinto al afectado. Este se va a originar al manipular a la fuente primaria del dolor. Este dolor referido se va a dar más en el infarto agudo del miocardio, donde el dolor se refiere a veces al vaso, espalda, mandíbula. En odontología, los molares superiores generalmente refieren hacia la zona cigomática, parietal y occipital. Los molares inferiores lo hacen hacia el oído, ángulo mandibular y regiones posteriores del cuello. Este dolor referido siempre será unilateral. Los dientes anteriores no refieren dolor a los posteriores y viceversa. Es raro que el dolor cruce la línea media. Usualmente es entre maxila y mandíbula y viceversa. Se debe poder reproducir el dolor por pruebas diagnósticas. La estructura que refiere el dolor en los dientes es la pulpa, no periodonto. Las vísceras están inervadas por el nervio vago. Este inerva el corazón, el estómago y el páncreas, hígado, laringe, esófago, intestino y riñones. El nervio vago tiene funciones sensitivas y motoras, parasimpáticas y simpáticas. Usualmente las vísceras están diseñadas para una menor percepción y un mayor control de su función. Así la inervación sería: inervación de vísceras, 20% nervios sensitivos, informal, está el órgano aferente.
50% nervios aferentes, mensajes de la corteza cerebral a órganos o tejidos. La estructura de inervación promueve el dolor referido. 30% aferentes apagados, silentes y usualmente no están activos, pero son activados por sustancias inflamatorias o químicas o alteraciones anatómicas y este proceso se va a llamar reclutación. La inervación somática va a tener un mayor porcentaje de nervios sensitivos aferentes. Este necesita una información precisa y completa sobre la piel, músculos, hueso y articulaciones. Esta estructura nerviosa la va a hacer menos propensa al dolor referido. El homúnculo cortical penfielo. Esta es una representación pictórica distorsionada del cuerpo humano. Este está basado en un mapa neurológico de las áreas y las proporciones del cerebro humano. Son dedicadas a procesar las funciones motoras y sensitivas. Los dedos de los pies están representados en la parte superior del hemisferio cerebral. Las áreas menos complejas se dibujan más pequeñas. Hay un homúnculo sensorial y otro motor. Las áreas más grandes en la representación son los labios, las manos y los pies. El dolor irradiado, este es producido por la irritación de una raíz nerviosa que es generalmente ocasionada por la compresión. Se puede producir a distancia y tiende a ser en forma de hormigueo o adormecimiento. Es inconstante y muchas veces va a depender de la postura, ya que ésta produce un atrapamiento del nervio por hernias, huesos, lesión. La molestia es en toda la zona irradiada por el nervio, como el nervio ciático. Un dermatoma, esta va a ser una región de la piel inervada por acciones de nervios sensitivos. Van a estar asociados con un ganglio sensitivo del nervio espinal en un único nivel de la médula espinal. Estos van a ser neuronas pseudomonopolares. Las sensaciones principales transmitidas son el contacto y el dolor. Y hay 5 nervios craneales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y algunas áreas de los dermatólogos están sobrepuestos, lo que puede originar dolor referido. Los virus que permanecen latentes en el ganglio nervioso, como la herpes o la varicela, causan dolor erupción en el patrón del dermatoma. Un miotoma son los músculos inervados por una raíz motora. Estas se van a hacer pruebas contracciones isométricas isotónicas. El dolor fantasma, ocasionalmente puede ocurrir en el 80% de los sujetos con amputación. Este se va a referir a la presencia de las sensaciones dolorosas en un área ausente. Este usualmente es intenso en proporciones distales. Es punzante, palpitante, ardor, calambres. Este también se puede dar de inmediato o años después de la amputación. Se debe a una reorganización cortical que detectó la incongruencia sensorial y motora por la falta de transmisión rabiosa hacia el cerebro de esta área amputada. Posterior a la sensación de un nervio se presenta degeneración retrógrada y acortamiento de neuronas aferentes. Se generan neuronas que contienen fibras desorganizadas A y C con descarga eléctrica ectópica. La anestesia de muñón no elimina el dolor. La inyección de epinefrina lo va a aumentar. Hay aumento de la hiperexcisibilidad y disminuyen las vías inhibitorias. Se reorganiza el homúnculo de pénfilo. No hay tratamiento establecido efectivo. Se usan opiáceos para el dolor y efecto de estimulación. La terapia de espejo es imaginar el movimiento de la extremidad amputada y al mismo tiempo observar la otra extremidad del movimiento en el espejo. El dolor fantasma dental puede aparecer después de una extracción de terceros molares y usualmente desaparece a los 6 meses. La sustancia P es un neuropéptido que va a actuar como un neuromodulador o neurotransmisor. Se encuentra en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Es abundante en las neuronas aferentes sensitivas primarias no mineralizadas. Estas están asociadas a la transmisión del dolor. Sus receptores NK1, neurokinin 1, intervienen en el dolor crónico. Se van a estimular por el dolor agudo y es hipotensor. Este va a estimular la proliferación de las células. Es un potente mediador de la inflamación neurogénica. La unión de la sustancia P a su receptor NF1 da lugar a una endocitosis del receptor. Esto va a causar la activación de fosfolípidos C que van a catalizar la hidrólisis de fosfoinositol 4,5 bisfosfato a inositol 1,4,5 trifosfato y
glicerol. Estos segundos mensajeros van a abrir los canales de iones calcio y va a aumentar el AMPC. Las fibras alfa, delta y C van a liberar la sustancia P en la médula espinal. Estas van a activar mastocitos, las células inmunes, los endoteliales, el músculo liso, provocando inflamación, tumefacción, hipersensibilidad, inflamación neurogénica. Las membranas sinoviales en articulaciones son muy vascularizadas y sensibles a la sustancia P, por lo que se ha relacionado con el dolor articular. El GABA es un aminoácido no proteico. Este va a ser el principal neurotransmisor inhibidor. Se va a sintetizar a partir de glutamato y la vitamina B6. Este va a activar la sinapsis inhibidora del cerebro y su receptor está acoplado al canal de iones cloro con carga negativa. Las neuronas que producen y secretan GABA son conocidas como GABAérgicas. El receptor tiene varias subunidades alfa, beta y gamma. Cada una tiene una afinidad para un receptor ligando específico. Al abrirse va a permitir la entrada de cloro con carga negativa. Esto va a hacer que la célula tenga una mayor carga negativa, por lo que será más difícil después. Agonistas del receptor GABA: etanol, benzodiazepionas, hidrato de coral, valeriana. Y los análogos de GABA va a ser la pregabalina y la gabapentina. El glutamato es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Este va a ser un principal neurotransmisor excitatorio y tiene receptores inotrópicos, canales iónicos y receptores metabotrópicos de 7 dominios transmembrana acoplados a proteínas G. Hay receptores de glutamato en la lengua y produce el sabor umami. Por ello se utilizan mucho en productos procesados y es un potenciador de sabor. Su receptor es NMDA, el cual es un canal de calcio. Este va a participar en el sistema motor sensitivo, emocional y cognitivo. La acetilcolina, este es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la colina y acetilcolina, derivado del metabolismo de la glucosa. La degrada la enzima acetilcolinesterasa a colina y acetato. Esta va a ser ubicada en la hendidura sináptica y es el principal neurotransmisor en músculos y memoria. Tiene dos familias de receptores: los inotrópicos, que tiene 5 subunidades, 2 alfa, beta, gamma y delta. Son proteínas transmembranales que permiten el paso de iones sodio o calcio. Los metabotrópicos se van a unir a proteína 6 y se activan por muscarina. La pulpa dental. El dolor pulpar se incluye como un dolor visceral. Aunque se encuentra protegida por tejido mineralizado, su dotación nerviosa es parecida a las vísceras. El tejido pulpar no experimenta una extinción o muerte repentina. La evaluación de las condiciones pulpares se clasifican en tres: pulpitis reversible, irreversible y necrótica. Las fibras nerviosas que entran al diente por el foramen apical. Cada fibra nerviosa que entra a la pulpa genera 8 ramas terminales en la zona dentino-pulpar. Las teorías del dolor dental. La teoría odontoblástica postula que las prolongaciones odontoblásticas, las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones nerviosas de la pulpa, no se aceptan ni se rechazan. Los odontoblastos son células con altos requerimientos energéticos que claudican ante irradiantes mínimos. La teoría de la inervación dentinaria. Esta se va a basar en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite anclo-dentinario siendo estímulos directamente. La teoría hidrodinámica. Esta va a postular que la principal causa del dolor dentinal es el rápido movimiento de fluidos hacia el interior y exterior de los tubos dentinales. Va a depender de las variaciones de presión. La aplicación de estímulos táctiles asmático térmico sobre la dentina expuesta origina la salida de fluido dentinal. La reducción de volumen de fluidos debido al frío tiene igual efecto sobre la dentina que la evaporación. El dolor a la percusión está presente en un gran porcentaje de casos. Este es una forma de irreversibilidad, pues supone una inflamación apical capaz de afectar el ligamento periodontal. El contenido de líquidos en la cámara pulpar está en un equilibrio ante las necesidades de irrigación sanguínea y eliminar los desechos y llevar células de protección en casos de inflamación. Si los vasos sufren vasoconstricción, va a provocar una isquemia con la siguiente muerte de tejido. Si hay vasodilatación, la cámara pulpar rodeada por dentina tendrá presión interna, con lo que provoca sufrimiento de los tejidos. La sopa inflamatoria producida por isquemia o por presión activa nociceptores y lentes, lo que causa sean más sensibles al frío o calor.
Se debe valorar sus características del dolor pulpar: el dolor sordo crónico, el dolor punzante agudo, el dolor provocado sometido a un estímulo frío-calor, ácido-azúcar, el dolor espontáneo, refleja mayor compromiso pulpar, y la duración del dolor, si desapareció cuando se quita el estímulo en un tiempo menor a 10 segundos. En la pulpitis aguda, primero hay mayor sensibilidad al frío y al avanzar el proceso al calor, se evalúa más la duración mayor a los 10 segundos y no tanto a la intensidad. Vasodilatación neurogénica. Los nervios pueden producir la sustancia P, lo cual provoca una vasodilatación. Aumenta de permeabilidad, activación de mastocitos y son inflamatorias. La histamina bradquininina activa fibra C. La serotonina activa las fibras A. El dolor en la ATM, este es un dolor ligamentoso, es intermitente y está asociado a movimientos de traslación. Puede aparecer contracción muscular protectora. El dolor retrodiscal, este se va a acentuar al apretar los molares y disminuye al morder un separador que impida la intercuspidación. Este se va a acentuar con el movimiento excursivo homolateral. El dolor capsular, este es la sensibilidad a la palpación directa al cóndilo y se va a acentuar con movimientos traslación. No aumenta al apretar los dientes, ni morder un separador, es el movimiento mandibular restringido. La anamnesis tiene dolor de cabeza en sienes, caras y oídos, tiene dolor al abrir la boca o masticar alimentos, tiene dolor crujidos o ruidos al abrir o masticar, se le atasca o bloquea la mandíbula, rechina o aprieta de día o de noche, y hay un desgaste oclusal. El decatólogo del dolor no se juzga y se comprende. No se censura, se evalúa. No es un síntoma, es una enfermedad. No es un estímulo, es una percepción, y no se ignora, sino se atiende. No se mira, se observa. No se recrimina, se mesura. No se minimiza, se afronta. No se sufre, se previene. No se silencia, se comunica. El dolor crónico se controla. El dolor agudo se elimina. El 60% de los pacientes con inflamación pulpar son asintomáticos. Las fibras C van a resistir a condiciones hipóxicas, por lo que siguen señales de dolor, aunque otros tejidos ya estén necróticos. A veces los nervios se adaptan a la inflamación y no hay dolor. Los molares superiores van a referir hacia la zona cigomática parietal y occipital. Los molares inferiores hacia el oído, ángulo de la mandíbula y posterior al cuello. Dientes posteriores y anteriores no refieren entre ellos. Si la inflamación alcanza la zona del ligamento periodontal, es más fácil para el paciente determinar la fuente del dolor. Los dientes también son blancos de colores referidos desde otras partes del cuerpo como ojos, oídos, músculos masticadores, senos maxilares. Pterigoideo interno. El dolor se proyecta hacia las cejas, el maxilar, la mandíbula, profundamente hacia el oído. Es un músculo profundo y no puede ser palpado fácilmente. Con la boca abierta, mantener el dedo en fondo del surco distal de molares superiores. El pterigoideo externo, este se va a proyectar hacia la maxila y el ATM. Es imposible su palpación. Este se exporta su función al protocinco de la mandíbula y hacer exposición con la mano y movimientos de lateralidad con opresión. El digástrico es el dolor en cuello esternocleidomastoideo. El macetero es el dolor referido hacia las cejas, maxila superior e inferior y la capa profunda hacia el oído y ATM. Apretar los dientes y palpar en las inserciones cigomáticas e inferior mandibular. El temporal en la región temporoparietal es el dolor dentario maxilar pulpar en el músculo en sus tres haces vertical, horizontal, oblicuo pulpar y el tendón del temporal en él. La alveolosis dental, esta es una complicación más frecuencia de la extracción dentaria y su frecuencia es del 1% al 4%. Este tiene un origen multifactorial y se sabe que es una alteración en el proceso de la cicatrización del alveolo. Hay una disminución de los vasos sanguíneos y no hay una proliferación de capilares ni de tejido de granulación que organice el coágulo sanguíneo. El coágulo sanguíneo, al no organizarse, se va a desintegrar y puede haber secciones de hueso necrótico alveolar. Se presenta entre 2 a 4 días después de la extracción. Hay halitosis y trismos. La isquemia provoca una inflamación aguda, dolor agudo, intenso, violento, perturbador, constante y radiante e impide el sueño, que no se dé con analgésicos.
La dificultad de la extracción y trauma quirúrgico. Los factores predisponentes pueden ser fumar, niveles altos de estrógenos, un vasoconstrictor y se ha relacionado con las bacterias anaerobias que son fibrondíticas. Estas proteasas destruyen el coágulo. Se clasifican en dos tipos, la alveolosis seca, que es el alveolo seco sin coágulo con las paredes óseas totalmente desnudas y el dolor es muy intenso, o la alveolosis húmeda o supurada. En esta hay una infección en el coágulo del alveolo y el dolor es menos intenso. Si la inflamación sobrepasa las paredes alveolares, esta se presenta una osteotitis localizada. El curetaje y raspado del hueso no es recomendado debido a que hay un dolor intenso y no hay una certeza de que el nuevo coágulo sanguíneo se mantenga. Se usa un apósito de óxido de zinc y eugenol o bucal con frontabordes de la herida en caso de lesiones pequeñas. Este es mi artículo. Las baterías de iones de litio deben ser más ecológicas y éticas. Las baterías son una clave para el futuro de la humanidad, pero estas conllevan costos ambientales y humanos que se deben mitigar. Alrededor del 70% del cobalto se extrae en la República Democrática del Congo, donde los trabajadores incluyen niños y familias y las condiciones son inseguras. Las baterías recargables de iones de litio ya se utilizan en las computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, pero en unos años será el corazón de los vehículos eléctricos y muchos artefactos más. Estos también son necesarios para ayudar a alimentar las redes eléctricas del mundo. Aunque tenemos nuestras fuentes renovables, que son la energía solar y la eólica, estas no nos pueden proporcionar una energía de las 24 horas. Las desventajas que tienen las baterías de litio son tanto para las personas y el planeta. Las extracciones de las materias primas, principalmente las de litio y cobalto, estas requieren unas grandes cantidades de energía y agua. El trabajo se lleva a cabo en minas, donde se incluyen niños de hasta 7 años. Estos también se enfrentan a condiciones inseguras. Algo que se necesita es una aceleración de la reutilización de las baterías para poder reciclarlas o desecharlas en vertederos. Alrededor de un tercio del litio del mundo proviene de los salares de Argentina y Chile. Este material se extrae utilizando grandes cantidades de agua. El litio de grado de batería también se puede producir exponiendo el material a temperaturas muy altas. Es un proceso muy utilizado tanto en China y Australia, pero este consume grandes cantidades de energía. Hay otras formas de extraer el litio que es un poco más sostenible. Los países como Alemania y el Reino Unido tienen proyectos pilotos que están filtrando el litio de las almueras calientes debajo de la roca de granito. El cobalto también es una parte importante del electrodo de una batería. Alrededor de un 90% de cobalto de la República Democrática del Congo, este proviene de sus minas industriales. Los químicos están investigando formas de poder reemplazar el cobalto con metales más abundantes, el hierro o el manganeso. Por ejemplo, en la Unión Europea se exige que las empresas recojan las baterías al final de su vida útil y las reutilicen o las desmantelen para reciclarlas. Este requisito actual es que se recoja el 45% de las baterías en la Unión Europea. Esto se debe a que una parte de estas baterías a menudo están integradas en los dispositivos que alimentan y son muy difíciles de desmontar. La reutilización de las baterías es una solución potencial que más países deberían de considerar. Aunque las baterías se agotan por completo, muchas se dejan de usar cuando simplemente se han vuelto ineficientes para un uso particular, como por ejemplo alimentar un automóvil, pero estas pueden tener una vida útil para aplicaciones menos intensivas como las energías renovables. El almacenamiento. Es necesario un cambio de pensamiento. Los científicos deberían de considerar cómo se puede reciclar, reutilizar los materiales que a medida se diseñan. Las baterías son cruciales para el futuro con bajas emisiones de carbono en la Tierra. Yo elegí este artículo ya que en la prepa yo tenía un profesor que hablaba mucho sobre las baterías de litio y cómo se podrían utilizar en automóviles. Me parece algo muy importante cómo el litio se puede utilizar para baterías, pero también debemos de considerar que la reutilización de ellas debería ser más pensada para que esto sea algo sostenible. Y como el artículo explicaba, en las minas son explotados tanto personas como niños. Esto es algo que se debería de erradicar para un bienestar y ofrecerle a los mineros una protección adecuada para disminuir algún riesgo que puedan. La producción masiva de estas pilas también pueden causar algo negativo hacia el mundo,
ya que, como sabemos, en estos tiempos estamos muy contaminados y las empresas que serían las que las estarían produciendo y vendiendo serían las responsables de un impacto negativo hacia nuestro planeta. También el saqueo entre países, ya que como mencionamos, la República del Congo es muy rico de este mineral y otros países van a llegar a saquearlo.